¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Me desperté en una impoluta y blanca habitación, con un respirador dándome la vida. Había niños riéndose. Me levanté de la camilla donde residía, tropecé, no podía moverme, hiperventilé. Me acerqué a una ventana, contactaba con un patio de hospital, estaba desolado. Pedí ayuda, nadie respondió, agarré el poste del goteo y salí de la habitación. Las luces del limpio pasillo parpadeaban, no había nadie. Mi cabeza estallaba. Era incapaz de recordar nada. Esto es una pesadilla demasiado realista. El profundo silencio comenzó a asustarme, tenía una pulsera identificativa, con el nombre de BR-416, curioso. Decidí investigar el edificio. Anduve por abandonados e higienizados pasadizos hasta que llegué a un comedor. Solo una pasta verdosa decoraba una amplia mesa, lo probé, era repugnante. Apenas vestía ropa, unos calcetines de plástico y una bata me protegían del gélido viento. Andé hacia un despacho, un severo desorden me impresionó, había sangre por los suelos, folios desperdigados por el cuarto, y ropa de doctor, cambié mi ropa. Fui directo a unos cajones, hojeé unos documentos y busqué alguno con las cifras de mi etiqueta. Gregorio, 21 años, paciente del Centro Médico Mayor de Congenville desde 2018 por un grave coma, introducir una dosis semanal de Vitimol 133 vía sonda. No hay mensajes de su familia. Asimilé mi situación motriz y mental, pero no entendía la soledad en la que me veía envuelto. Estaba completamente solo. Corrí hacia la puerta principal, estaba tapiada por grandes tablones de madera. Reía carcajadas, miré fijamente hacia una cámara de seguridad, advirtiendo que esta bruma ya no daba gracia mientras golpeaba rabiosamente el mobiliario. Una voz interrumpió mis acciones, las apagadas luces se desvanecieron y una criatura antropomórfica, rodeada por un blanco haz de luz, me contó yo que sé cosas muy raras tipo que no me culpara, que no podía hacer nada para salvarla. Grité muy despavorido por el eterno recinto, no podía mantener mis ojos abiertos, no podía cargar más con los grilletes del cansancio, di un traspiés y me desmayé. Más tarde recuperé el conocimiento, comencé a sentir un dolor punzante en mis entrañas, entré a una consulta y me atiborré de paracetamoles. ¿Acaso había algo peor que podría pasarme? Acumulé todo el coraje posible para subir al ático con el propósito de buscar otra salida, tenía miedo del mundo real. Todas mis esperanzas de una ficticia alegría desaparecieron al llegar al tejado. Una abandonada ciudad en ruinas me dio la bienvenida. Mi pesadilla llamada vida no había hecho más que empezar. Un viento gélido me acogió nada más pisar la desconocida calle. Me resultaba imposible pensar que había podido pasar en esta ciudad mientras estuve en el coma. Era hora punta, las 2 de la tarde para ser exactos. Estuve reflexionando delante de una desolada y enorme plaza, cuya fuente yacía fragmentada en el suelo. Más tarde investigué mercados, viviendas y parques. Pero estaban completamente abandonados. Mi sombra se convirtió en mi única compañera durante eternas horas, en las que acudí a una polvorienta biblioteca para buscar información. Además, usé unos antiguos ordenadores, así que busqué noticias. Todos los servidores estaban cerrados, pero pude meterme en un blog de un tal Flippy. Este hombre debía ser un conspiranoico de esos. Indicaba que anticipó un maligno plan político para reducir la población mundial. Las personas normales mueren y los ricos titiriteros se escondían en búnkeres. Leí más sobre la vida de este sujeto cuya última actualización fue a mediados de 2022, era español y se refugió con 4 amigos suyos. Me pareció revelador y perturbador. De repente recordé lo sucedido en el hospital, al despertarme escuché inocentes risas de niño, desconocía por qué, esa apagada risa me era muy conocida, pero mi subconsciente impedía buscar una posible relación. Además, la acabada ciudad me resultaba parcialmente desconocida. Arrepentí el momento cuando escapé aterrado de la espectral mujer, ahora no sabré nada de ella, probablemente tenía respuestas que me salvarían de este abismo. Acabé llenando mi vacío emocional con bienes materiales. Tomé un auto deportivo y recorrí la solitaria ciudad. Acudí a una mansión enorme con todo tipo de lujos, me en la puerta de un mercado nut, vandalicé las calles e hice muchas incoherentes e imprudentes acciones. Viví como un repugnante mocoso hasta una noche que acabó mi vida de monarca. Estaba vagueando en el jacuzzi de mi vanidoso hogar cuando escuché un estallido. Se me pusieron los pelos de punta y salí a la desierta calle. Unos corpulentos monstruos viscerales venían a por mí, corrí desfavorecido y me escondí en un desolado parking. La profunda oscuridad hizo que pasara inadvertido de esas cosas, que eran... No había visto nada así en la vida. Pero entonces un haz de luz me dejó ciego, era esa mujer otra vez. Me acerqué a ese ángel y le pregunté su nombre. Ella sonrió, vacilando, y me respondió que si no la recordaba. Inmediatamente la culpé de todo lo que me estaba pasando, de cómo me había acabado transformando en una egoísta cucaracha, es decir, canalicé toda mi furia en la única persona que quería ofrecerme afecto y protección. Ella ignoró mis inhumanas barbaridades y me contó que debía escapar mañana. Esas cosas iban a venir a por mí. Maldita sea, era bellísima. Acto seguido se desvaneció y la lúgubre atmósfera volvió a acompañarme.
Escuché grotescos gruñidos, así que me dirigí al barrio chungo, el cual estaba completamente arruinado. Pasé ahí toda la noche, acurrucado como una cochinilla, llorando a moco tendido. No pude dejar de pensar en ella, pero acabé durmiendo. Soñé con una bonita ciudad. Estaba andando por un frondoso parque con un niño. Me paré a ver unos amigables patitos que nadaban graciosamente en una fuente. De repente, me di la vuelta y aquel chico ya no estaba, había desaparecido. En su lugar había un gran mueble en el suelo. Sin saber por qué, me tiré a la fuente, esta se iba volviendo cada vez más profunda, como si cayera al vacío, me ahogué mientras sentía como los patos picoteaban mi cuerpo, trataba de gritar pero no lo conseguía. No entendía nada. El cegador sol me despertó de una espantosa pesadilla, pero volví a otra aún peor. La realidad. Estaba seguro de que aquel sueño guardaba relación con mi vida pasada, pero no le di importancia. Me estiré, bostecé y desayuné unas galletas rancias. Debía escapar de este sitio. Salí a la calle, estaba más tranquila que nunca, algo iba mal. Cogí un humilde coche y rebusqué por su guantera, ahí estaban las llaves y un disco de un tal MC Revolver. Conduje lo más lejos que pude por una carretera plagada de baches, los que hacían el viaje mucho más ameno. Frené repentinamente, una cosa me había llamado la atención. En un borde de la carretera yacía un gran ramo de flores, el cual rendía honor a un tal Gerardo. Reanudé mi desértica travesía hacia un remoto pueblo rural. Salí del carro y, resoplando, acepté cómo iba a ser mi futura vida. Alguien me tocó el hombro, un hombre moreno acompañado de un dócil perro me miraron asombrados. Me preguntó que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, lo cual no entendí. Por fin estaba acompañando, mi optimismo resurgió de un mundo poblado por tinieblas. Esta amigable pareja me enseñó el pueblo, era realmente bonito. Rodeamos grises montañas, bajamos por un bonito valle y hablamos de la vida. No todo iba bien, me sentía incómodo al lado de ese hombre. Él me conocía demasiado, anticipaba mis muletillas, conocía de sobra mi irónico humor y, lo peor de todo, estaba completamente desinformado. Le pregunté numerosas veces qué había pasado en la ciudad y no sabía nada. Negaba rotundamente todo aquello que le nombraba sobre ruinas, monstruos y soledad. Él me contó que había más gente en este pueblo, lo cual no me creí, ya que evitaba responder mis evidentes preguntas. Viví con él durante semanas, nos llevábamos muy bien, pero seguía pareciéndome una persona muy rara, ni él ni su pastor alemán comían, y no presentaban rasgos de desnutrición. Además, me hablaba como si fuera su mejor amigo, me contaba ficticios momentos que presuntamente vivimos juntos. Llegué a pensar que estaba completamente loco. Seguimos así hasta un día distinto. Unas verdosas nubes de tormenta se acercaban lentamente, pero no le dimos importancia. Llegamos a un cristalino lago, donde nos bañamos y pasamos la tarde nadando, pero un relámpago interrumpió mi baño. De repente comenzó a llover, pero no agua, unas gotas de algo indescriptible cayeron y quemaron mi piel. Era una lluvia ácida. Cogí toda mi ropa y me refugié bajo una cueva, pero mi amigo y su perro seguían nadando. Salí de mi escondite, notaba como el ácido deshacía mi piel, les llamé, tenía la garganta desgarrada. Ellos me vieron delirar y acudieron a por mí, al momento me llevaron a la segura cueva. No tenían ninguna quemadura, estaban completamente sanos. Vi como una nube tóxica cubría el exterior. Miré rabiosamente a mi amigo, le rogué una explicación. Él bajó la mirada, estaba llorando, me dijo que no tenía por qué cargar con el peso de la culpa, que no podía salvarle. Le grité histéricamente, no entendía nada. Entonces él y su perro desaparecieron, se desvanecieron delante mío. Sollocé y grité de dolor hasta que la lluvia paró y corrí hacia mi rústico hogar. Al llegar me vertí una helada pomada en las profundas heridas. Entonces un haz de luz me cegó, era ella, otra vez. No quería pelear, evité el contacto visual mientras ella me hablaba, manteniendo la distancia. Salí de la casa y me refugié en mi humilde coche. Su voz retumbaba en mi cabeza, a pesar de tener las puertas cerradas. Me decía que lo estaba haciendo bien, que era fuerte, entonces la miré a su cuidada cara, podía apreciar dolor y compasión en sus ojos. Eso me dio vigor, le agradecí que se preocupara tanto por mí, finalmente me chocó los 5 y caminó hasta que la perdí de vista. Apoyé la cabeza en el volante, lloré, temí haberme vuelto loco. Hoy era un día normal, era presa de la monotonía. Me desperté en mi desordenado cuarto, me vestí y fui a saludar a Pedrito, mi hermanito. Le diagnosticaron una chunga enfermedad y vivía postrado en su cama con un respirador. Me culpaba a menudo de su situación, pero me creaba chistes que le hacían reír inocentemente, me reconfortaba. Acto seguido, salí a la calle a hojear el buzón, había una carta, más bien, una invitación al bar Las Risas, un establecimiento fiestero en la carretera.
Agarré mi móvil y llamé a Gerardo, mi único amigo. Resulta que aquella carta llegó a manos de todos mis compañeros de clase. Volví a mi hogar y comenté esto con mis padres, quienes estaban preparando un delicioso desayuno. Ellos se alegraron. Me dijeron que debía ir para desconectar y cambiar de ambiente. La cuidadora de mi hermanito entró a la acogedora cocina. Era parte de nuestra familia, vivía con nosotros y su nombre es Esmeralda. Era una señorita muy amable y compasiva, pero un poco exigente. Me solía ayudar con los estudios, nos quería mucho. Acabé mis exquisitas tortitas y me reuní con Gerardo. Era moreno y siempre iba con su perro. Es ese tipo de persona amable que cae bien a todo el mundo. Hablamos sobre la fiesta. No había estado en ninguna hasta la fecha. El tiempo de mis clases corrió tan rápido como las tortugas al nacer. Ya me veía en mi vuelta a casa. Al llegar pude ver una mezcla de emociones en la cara de mis padres. Era esperanza. Me dieron una sorpresa muy grande. Nos íbamos a mudar. Miré triste al suelo y pregunté qué íbamos a hacer con Pedrito y Esmeralda. Ellos vendrían con nosotros. Mi confusión se transformó en angustia cuando vi a mi primo pasar por la puerta. El Kevin es un cretino total. Sus padres trabajaban siempre para poder pagar sus estudios, los cuales él aprovechaba jugando a la consola. Se tenía que quedar a vivir con nosotros, pero por lo que había oído, sería mi último día con él. Grité de alegría. Ese niño me hacía la vida imposible. Ya era de noche, quedé con Gerardo y dos amigos suyos y pedimos un taxi. Le conté el tema de mi mudanza, noté melancolía y esperanza en sus ojos. Tuvimos una charla profunda y contamos nuestras anécdotas más célebres mientras nos adentrábamos en nuestra última aventura juntos. Llegamos al bar Las Risas, era una discoteca ruidosa cuyo interior parecían sardinas en lata. Contemplé a mis compañeros bailar y reír, traté de hablar educadamente con ellos pero me ignoraban. Después de fallidos intentos sociales me fui a llorar afuera. Ese sitio no era para mí. Me quedé bebiendo un zumo en la barra del bar durante pesadas horas donde reflexioné de la vida. Mi móvil sonó, era una llamada de Esmeralda. Estaba aterrada, el Kevin perdió en su videojuego favorito y canalizó su furia pegando golpes a la pared. Ese chico estaba mal de la cabeza, nunca recibió la suficiente atención. Llamé a Gerardo, quien debía acompañar a una amiga suya que estaba llorando, desconocía por qué. Salimos a la abandonada carretera e hicimos autostop hasta que una sucia furgoneta se paró delante nuestro. Un siniestro hombre sudoroso nos abrió la puerta, era la única opción, teníamos prisa. Ese horrible esperpento no le quitaba los ojos de encima a la amiga de Gerardo, la cual se sentó a mi lado, dejando a mi amigo solo frente al coloso. El conductor empezó a meterse con el color de piel de Gerardo, quien era negro. Yo le grité al conductor, haciendo que este se diese la vuelta y empezara a asfixiarme. Gerardo trató de agarrar el volante, pero el corpulento cuerpo del monstruo se lo impedía. Llegué a ver una blanca luz, pensaba que iba a morir, de repente esa luz se transformó en un coche, estábamos en el carril equivocado. No había pasado mucho tiempo, estaba sangrando, pero sobreviví el accidente, no como el resto de personas. Salí del coche cojeando, Gerardo yacía sin vida a metros del coche. Salí del rojo asfalto y recogí unas flores que había en un borde, las puse en la valla de la autopista como centro. Lloraba a moco tendido, no podía moverme, me acerqué a lo que antes fue el otro coche, una magullada rubia señora reposaba en su asiento, tenía un cigarro en la mano, ella estaba hiperventilando. La socorrí, pero era demasiado tarde, me susurró, con una ronca voz, que le dijera a su familia que ella les amaba. No podía hacer nada, todo esto era culpa mía, defendí a mi amigo de ese terrible ogro y acabé siendo dueño de una masacre donde 3 almas puras e inocentes murieron. Todo había pasado muy rápido, además, llamé a una ambulancia, la cual vino velozmente. Unos paramédicos fueron a socorrer la carnicería, ellos empezaron a preguntarme cosas, eso solo hacía que me sintiera peor. Volví a casa en la parte trasera de la ambulancia, acompañado por 4 bolsas de plástico que intuía que contenían. Escuché a los doctores bromear sobre la situación, que si yo tuve la culpa, que mira que solo un crío sobreviviera bla bla bla. Al llegar a mi hogar pude apreciar un notable desorden, parecía como si unos jabalíes enfurecidos hubieran perseguido algo. Olía a porro y oía maliciosas risas, la cuadrilla del Kevin había destrozado toda mi casa. Subí hacia la habitación de mi hermanito, corrí la puerta silenciosamente y puse un cajón como tope. Escuché una voz, era Esmeralda, quien estaba debajo de la cama conteniendo las lágrimas, a su lado estaba Pedrito, quien no comprendía nada y pedía jugar al Pou. Me escondí con ellos. Unos secos golpes comenzaron a sonar, poco después los pandilleros aparecieron con unos baits y empezaron a romper los artilugios médicos que mantenían con vida a mi hermanito, todo esto porque perdió en su violento videojuego favorito. Salí al descubierto y les planté cara, pero me llevé un navajazo en el riñón, desfalleciendo.
Al rato me desperté, el ambiente era caótico, un gran mueble les estaba aplastando, traté de correrlo, pero era una tarea imposible. No podía hacer nada, fui a hablar con Pedrito, le mentí diciendo que todo iba a salir bien y le conté un chiste. Él soltó una débil risilla que anhelaría volver a escuchar. Luego fui a por Esmeralda, le tenía muchísimo respeto, pero muchísima gente la odiaba porque era justa y realista, y eso en un mundo donde la fantasía y rebeldía triunfan no cuajaba. Ella era mi mentora, tuvimos una apagada conversación, nos volveremos a ver, me dijo. Al ver que solo podía cargar con el peso de la culpa me asomé a la ventana, para acto seguido precipitar. Desperté repentinamente, ya sé quién soy y lo que me ha estado pasando. Sigo estando en el coche, después de ver a aquella mujer, lloré de tristeza y me desmayé, ella me resultaba muy familiar. Me vi rodeado por la soledad y desolación de un mundo vacío, donde las pocas personas que conozco desaparecen repentinamente. Tenía un nuevo requisito en mi vida: volver a mi casa. Desconozco qué pasó después de que me indujera en el coma, aún había esperanzas de que Esmeralda y Pedrito siguieran vivos, además, debía comprobar mi pasada mudanza, mis padres podían seguir vivos. Arranqué el viejo coche y conduje por la anticuada carretera, salí de las montañas del norte y me dirigí a mi Congenvic natal, la cual estaba a 20 minutos al sur. Cuando llegué a mi hogar un putrefacto sentimiento me inundó, no se parecía en nada. ¿Qué habían hecho con el verde césped, la bella valla blanca o con el gnomo de jardín que tantas pesadillas me provocaba de pequeño? Todo hecho trizas. Me metí en la miseria, faltaban muchos recuerdos, pero varios muebles se mantenían, caminé por rotos azulejos hasta que encontré un diario, solo tenía una fecha escrita, un 18 de marzo, era la letra de mis padres, decían que iban a cambiar su vida, a su lado un mapa estaba adosado, ya tenía el destino marcado. Antes de partir subí a la habitación de mi hermanito, con esperanzas de buscar alguna pista, la cual se derrumbó al observar la grisácea y tenue marca del armario en el suelo. Contuve las lágrimas y sollocé, Pedrito no se merecía eso, ni Esmeralda, estaba completamente enamorado de ella, nunca sentí anteriormente ese sentimiento. Ahora moriré sin verles, soñaba con ella numerosas veces, era el principal motor de mi corazón años atrás, antaño esperaba cada eterno segundo para verla e intercambiar interesantes temas de conversación, pero no puedo destacar solo lo malo. Gracias a ella vencí mis miedos y era yo mismo. Antes de obsesionarme con mi desafortunado pasado embarqué mi larga travesía. Volví con mi único compañero, el humilde coche, donde escuchaba las canciones de un rapero cuyos discos yacían en la guantera. Fui rumbo al sur y me induje en una verdosa carretera, ahí había un centro de flores que me resultaba muy familiar, frené bruscamente el coche y bajé al gélido asfalto, mi respiración se volvió frenética. Ahí estaba Gerardo, con su amigable perro, se le veía enojado. Él me señaló con un dedo y me culpó de su muerte, acto seguido se desvaneció, unas inocentes risas de niño envolvieron la tétrica atmósfera. Corrí hacia mi refugio y cerré las puertas, en el coche estaba seguro. ¿Acaso era esto real? La mente humana es tan maravillosa y siniestra. Pagué mi ira con el volante, mientras las agudas carcajadas destrozaban mis tímpanos durante la larga odisea. Opté por montar mi propio mundo de ficción, donde bailaba música clásica con Esmeralda, mientras mis padres se enorgullecían de mí y Pedrito saltaba y corría por un impoluto césped. Distorsioné completamente mi realidad para evitar autoculparme del pasado. Mi primo fue parcialmente el responsable, pero no hice nada. Conduje abrumado por una inmensa monotonía de fantasía durante semanas en las que repetía los mismos anhelados momentos, no lo sabía, pero estaba destruyendo mi cordura. Debía parar ya, vivir en el mundo real. Cuando llegué a un solitario bosque frené el coche, me exilié a lo desconocido, necesitaba un retiro espiritual. Reflexionar sobre el presente y alejarme del pasado. Un olor a carne podrida inundaba un ambiente cuyo suelo eran horteros carteles publicitarios de un presunto concierto. Peregriné durante tediosas horas sobre el campo maldito acobardado por el miedo al fracaso. No debía tirar la toalla por un simple berrinche. Volví arrepentido de mis impulsos cobardes, escuchaba ruidosas pisadas, pero no le di importancia. Llegué al querido auto y lo arranqué, pero una gran sombra me acechaba desde las tinieblas, mi pavor se convirtió en euforía, salí de mi escondite mientras me partía la caja, un elegante hombre se acercó a mí. Esa cosa estaba viva, era real, era humana. Tan humana que me abatió con sus propios puños mientras yo reía a carcajadas malévolamente. Tengo miedo. Es difícil de explicar. Llevo despierto un rato en un sucio y oscuro calabozo, comparto habitación con 3 personas más, quienes guardan su silencio bajo sus propias pieles. El impacto es masivo, he pasado era solo y ahora hay gente aquí. ¿Acaso será uno de ellos quien me golpeó?
No puedo confiar en nadie. Un sujeto corpulento y tatuado se levantó, dirigiéndose a un escuálido muchacho que hizo contacto visual con él. Se llevó una paliza. Al cabo del rato hablé con una amable señora, ella añoraba a su familia, tuvo una vida como la mía, pero su esposo falleció hace días, él estuvo en este mismo pestilente sótano hasta que unos desconocidos se lo llevaron. Lleva aquí 3 largos meses, estuvo escondida en su tranquila casa durante un denso año, me contó que una nube tóxica acabó con muchísima gente, con la compañía de unos despiadados seres colosales. Resistió con su amado hasta que un inquilino les llamó a la puerta, ella le ofreció su hospitalidad y un poco de comida. Pero aquel humano les agradeció con un noqueo. Ahora ella está aquí. Mi confusión acabó transformándose en comodidad. Estuvimos compartiendo experiencias, no le hablé de mi vida privada, era algo que privaba mi confianza, me abrumaba, aprendí de ella, era muy cercana y se preocupaba por mí. Unos golpes secos nos rompieron el tímpano, un egocéntrico y repelente sujeto con un smoking impoluto descendió a nuestro abismo, quería darme la bienvenida, me sacaron de la celda, no pude escapar, estaba debilitado. Una amplia habitación me dio la bienvenida, parecía un búnker. De repente me encontré con una gran familia, parecían multimillonarios por su manera de vestir, se reían de mí, me golpearon durante horas y acabaron arrojándome al frío suelo del calabozo. El hombre grande se acercó a mí, me dio la mano, me estuvo contando su vida durante horas, no le pregunté. Se llamaba Alfredo y era carpintero, decidió en planear un escape un día de estos, él llevaba 9 meses ahí, su mirada mostraba angustia y remordimiento. A saber qué cosas tuvo que hacer para seguir vivo. El endeble muchacho, llamado Furaitz, habló durante un rato, pero tranquilos, esta vez le pregunté, era calculador y soso. Solo mi nueva amiga me transmitía la suficiente confianza, a ella no le gustó ese plan, decidí emular su sabia respuesta. Por la noche volvió la cercana camada, nos tiraron un polvoriento y congelado trozo de pan. Lo cogí primero, me moría de hambre, pero Alfredo me lanzó una abrumadora mirada, le arrojé el pan para evitar una posible disputa. Los días pasaron y fuimos planeando un plan de escape, alguna vez ellos cogían a uno de nosotros durante una hora, era una interminable pesadilla, trataba de contener las fuertes lágrimas como traían de vuelta a mis nuevos magullados amigos, después de lo que la familia llamaba la hora graciosa. Pero realmente era mucho peor cuando me tocaba a mí. El día de la huida finalmente llegó, lo teníamos todo ingeniado, el plan estaba muy elaborado. Pero nosotros estábamos en terribles condiciones, la familia nos agredía mientras se reían, nos hacían calumnias innombrables. Por la noche, empezamos el proyecto, abrí la puerta a placajes, me disloqué el hombro, deambulamos por el cálido hogar y localizamos la salida gracias a un elaborado mapa de Urraix. Subimos unas largas escaleras y abrimos una oxidada escotilla, aparecimos en un gran edificio en medio del bosque, era una fábrica aserradera. De repente, una sonora alarma resonó, un aterrado niño nos localizó. Corrimos hacia la salida, pero nos perdimos entre los grandes pasillos. Unos desgarradores gritos se acercaban, Alfredo pisó un cepo de oso, el cual se quitó de cuajo, soltando carne fresca y sangre a montones. Ellos nos pisaban los talones, Alfredo nos dijo que corriéramos, él no podía continuar, el tosco y rudo hombre se sacrificó por nosotros dando marcha atrás y distrayendo a nuestros perseguidores. Escapamos de la fábrica, pero escuchamos disparos, uno de ellos impactó en el hombro de mi amiga, ella se desmayó, balbuceaba, tuve que cogerla en brazos, caminábamos lento. Pero Furaitz nos traicionó, cambió de dirección y se adentró al bosque, llevándose toda nuestra comida en una bolsa, el mochila humana parecía buena persona, nunca le volvimos a ver. Podía escuchar la hiperventilada respiración de mi amiga, durante las pocas semanas que la conozco le cogí mucho cariño, ella nunca me dijo su nombre, nos sentamos bajo un árbol. Unas luces blancas nos estaban buscando, eran linternas. Tuvimos una melancólica charla, ella era un poco mayor, pero también linda y simpática, yo no pude contener las lágrimas, iba a quedarme solo otra vez. Las pisadas se iban acercando, el ambiente era desolador. Me pedía que me fuera, ella no quería arriesgar mi vida, la suya ya estaba perdida, obedecí, sin antes cogerle de la mano. Ahora podré estar con mi marido, me dijo, mientras yo me alejaba trastornado del ruidoso peligro. Ellos ya la habían encontrado. Fui un cobarde toda mi vida, cuando mi primo acabó con mi familia no hice nada, he cargado con esa culpa desde que sé quién soy. ¿Acaso debía huir? ¿Otra vez? Anduve durante horas por una anticuada senda, cargando con atormentadas memorias. Tal vez Alfredo seguía vivo. Probablemente seguiría en el calabozo, sufriendo y sin libertad. Me di la vuelta, dirigiéndome de nuevo a la fábrica, no tenía que seguir escondiéndome. Trataba de recordar la estructura del búnker mientras gritaba a pleno pulmón, me costaba muchísimo concentrarme, no podía dejar de pensar en los males ajenos. Reorganicé mi mente,
Tenía que pensar inteligentemente, si actuaba sin planificar nada, moriría, o peor, volvería a aquella cárcel. Elaboré un proyecto, cortaría la electricidad, iría acabando una a una la vida de esas insignificantes cucarachas, recogería a mis amigos y luego iríamos todos a buscar a mis padres. Habité en un utópico futuro hasta que llegué al poste de luz, lo derribé gracias al poder de la amistad. A la noche divisé la fábrica desde las tinieblas del frondoso bosque, una luz emergió del edificio, un hombretón iba a reparar la electricidad, vestía muy raro, parecía sacado de una fiesta de disfraces, llegué a temer de que se tratara de una mórbida organización secreta. Mientras este sujeto reparaba la estructura, sigilosamente me acerqué a él y le arrojé por el barranco, debía actuar rápido. Bajé a ver cómo estaba y le tomé prestada la ridícula ropa que llevaba. Me adentré en la fábrica. Me cagué en los pantalones cuando el tétrico niño que activó la alarma me observó, pero se fue corriendo despavorido después de que le rugiera Gutura, mocoso. Descendí al infierno a través de la escotilla y deambulé infiltrado por la casa. Me aproximé al sótano, pero un grito me congeló la sangre. Era el joven repelente de la familia, él sabía quién era, actuó normal y le saludé. Me comentó que no entrara ahí, porque los mayordomos estaban preparando una jugosa cena, necesitaba actuar con cabeza y ganarme su confianza, le obedecí. Menudo cretino, la broma había colado. Con estos ridículos harapos puestos yo podía estar como Pedro por su casa. Entré a una sala de ceremonias, donde había un banquete, la familia me recibió, no me conocían. Hicieron una oración que me asustó demasiado, adoraban a una deidad desconocida y exclamaban al cielo que hoy era el gran día, fíjate tú la magia del guión. Me había metido en una maligna secta. Al cabo del rato llegó el primer plato de la cena. Un olor a delicioso estofado captó toda mi atención. Me relamí los labios, la comida era relativamente suculento, pero mi instinto impedía lanzarme a este deleite. ¿De dónde habían sacado la carne? Automáticamente pensé en Alfredo y en mi amiga. Anhelaba que mi hipótesis fuera errónea, pero debía hacer algo al respecto. Me levanté de la mesa repentinamente, con la excusa de ir al baño. Los comensales pararon de hablar y comer, giraron lentamente sus cabezas hacia mí. A través de sus negros ojos vi un oscuro vacío. Salí a la entrada, ahí estaba Esmeralda, la había olvidado por completo, se acercó a mí y me chocó la mano, comencé a sentirme raro, ella no era real, no podía hacerla real. Ignoró todos mis insultos y me recomendó un escape, seguía preocupándose por mí. Si una cosa aprendí de mi historia, es que no podía vivir en un falso reino de fantasía, refugiándome en el pasado, renuncié a mis principios y me dirigí al sótano, ella nunca me hubiera abandonado. Bajé las oscuras escaleras. Solo unas oxidadas cadenas yacían en la sala. Exploté de rabia y corrí por un laberíntico túnel hacia la cocina, deseando que lo intuible sea falso. Allí yacía mi amiga sobre una encimera, rodeada por dos despiadados cocineros, esos locos se la iban a comer. Me deshice de ellos mediante atroces maneras, pero salí lastimado. Intenté despertarla, pero ya era demasiado tarde, sí. Para ser exactos las 11 de la noche. Ella comenzó a hiperventilar, su herida en el hombro tomó un color malva, estaba viva, pero debíamos huir. Después de numerosas escabechinas y evasiones salimos sanos y salvos al sombrío bosque, ya lo habíamos conseguido. Le pregunté su nombre, Renata, qué nombre más feo, bromeamos aún más cuando le dije que me llamaba Gregorio. Fuimos por una peligrosa senda, el viento era muy gélido. Decidí meterme las manos en los bolsillos para proteger mis cortes. En ese momento mi cordura se derrumbó por los suelos como calcetín de puberto, estancándose en el barro. Olvidé el mapa que llevaba a la casa de mis padres sobre la mesa del banquete. Lo necesitaba, tenía que bajar al pesadillesco inframundo por tercera vez. Quería ir solo, pero Renata lo iba a impedir. Bajamos tan rápido como pudimos, las desoladas paredes estaban pintadas de un rojo viscoso, acompañadas de cuadros donde se mostraba una especie de oso grande demacrado, debía ser la admirada divinidad, nos asustamos. No se oía ni un alma, el mundo se volvió a convertir en la soledad que viví, llegué a temer que Renata desapareciera para siempre, igual que a Esmeralda le pasó. No podía volver a estar abandonado. Al entrar en la sala de ceremonias, un cargado y denso aire nos envolvió, todo estaba oscuro, así que Renata cogió un cirio ceremonial y yo atrapé el dichoso papel. Oímos un grotesco rugido a lo lejos, algo estaba delante nuestro, una bípeda criatura con esperuzantes orejas puntiagudas, se nos acercó mientras arañaba la pared con sus afiladas uñas, estas se iban desprendiendo de su mano emitiendo un chirriante sonido, se nos abalanzó, pero pudimos pararlo, esa cosa ya no era humana. Nos escondimos bajo la mesa y apagamos la tenue luz anaranjada al escuchar más alaridos. La familia estaba en carne viva, mostrando sus rojas fibras musculares, susurraban entre ellos, tenían que acabar el ritual para satisfacer a su deidad, pero para ello debían comerse a Renata, no teníamos escapatoria. Esos bichos empezaron a tambalear violentamente la amplia mesa, acompañándolo con inmundos gruñidos, el mantel, los platos e incluso la cubertería cayeron al suelo, fragmentándose, arrojé un tenedor lo más lejos posible y salimos corriendo, pero nos alcanzaron.
Renata tropezó, pero esos diablos la ignoraron, fueron directamente a por mí, me agarraron y comenzaron a desgarrar mi piel, mi amiga no pudo frenarles, era como si ella no existiera para ellos. Me liberé, corrí mientras perdía sangre y amarré uno de los numerosos extintores, sabía que la función de un extintor es eliminar el mayor oxígeno posible, así que vertí el gas en sus cuerpos. Una espesa neblina cubrió el estrecho pasillo mientras agudos lodos acabaron con mi poca cordura, cuando esta se desvaneció una gran viscosa masa de músculos y ligamentos se apreció, era el tiempo de huir. Subimos y abandonamos el mundo de las tinieblas, pero tropecé en otro cepo de oso, mi pierna hizo crack. Grité de dolor, Renata fue a socorrerme inmediatamente, me recomendó reposo, pero no podía consentirlo. Finalmente llegamos al frondoso bosque, seguía amedrentado por la traumática situación, hablamos sobre nuestros sentimientos más profundos. Me percaté de que teníamos las mismas inseguridades y compartíamos las mismas opiniones. Era como si ella fuera parte de mí. Más tarde alcanzamos el concierto próximo a la carretera después de largas horas marcadas por gélidas ventiscas, nos refugiamos del frío bajo el escenario. Renata estaba muy deteriorada, el clima había hecho mella en ella, tenía una ronca tos, me contó que fumar le ayudó a soportar la pasada y presente hecatombe. Aterrorizado, acaricié sus dorados cabellos, temí por su negro futuro mientras la densa nieve cubría nuestros cuerpos. Abrí los ojos, el silencio nos rodeaba, la pura nieve se había descongelado. Una suave brisa movió tímidamente mis desordenados cabellos. Renata se despertó, su ronca tos me dio los buenos días, intercambiamos una preocupada mirada y fuimos al coche simultáneamente, pensábamos igual, era algo que me inquietaba bastante. Una vez llegamos al auto rompimos la incómoda tranquilidad, ella me dijo que antes de marcharme quería pedir un favor, ir a Forville. La miré sorprendida, esa ciudad quedaba cerca de la mía, no nos costaría mucho. Le interrogué al respecto, quería saber sus inquietantes motivos. Ella solamente me dijo que anhelaba despedirse de alguien antes del viaje. Acepté y me callé, comprendía su frialdad, estas semanas fueron demasiado traumáticas como para ahora actuar como si nada hubiera sucedido. Para romper el tenso silencio le pregunté por Uraitz, el mochila humana ese que nos abandonó en el bosque nada más escapar de la grotesca fábrica. Ella me dijo melancólicamente que él hizo bien al exiliarse, concluyendo con una frase que me erizó los pelos del brazo. A él no le gustaría estar conmigo. Esa frase me abrió las puertas a un nuevo problema, porque el tío ese trataba de evitar a Renata. Ella era una mujer muy cercana y amable, pero cuando llegué al oscuro calabozo, ellos ya llevaban ahí mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí dentro? Reflexioné al respecto sin respuesta alguna hasta que llegamos al destino. Era una ciudad en ruinas, pero se apreciaban restos de una pasada urbanización. Anduvimos por desolados parques, ella empezó a contarme bonitos recuerdos suyos. Cada fragmentada estructura le traía una pegajosa nostalgia que compartía conmigo. Algo iba mal, ella sobreactuaba demasiado, sus sentimientos brotaban bruscamente como el agua emana de un manantial. Una mezcla de emociones le impedía hablar, mientras su cara se iba enrojeciendo, tal vez era por el sofocante ambiente. Recorrimos la villa en un memorable día, pude aprender más de su vida. Pero cuando llegamos al coche su cara cambió drásticamente. Me pidió un último favor, ir al cementerio. Un gélido aire azotó nuestras caras, parecía como si el tiempo hubiera parado. El ambiente era denso, a la tal de espeluznante. Renata comenzó a balbucear, estaba llorando. Traté de ayudarla, sin embargo, ella se alejaba de mí, me tenía miedo. Traté de calmarla, me era imposible pensar razonalmente, entonces ella se paró enfrente de una frágil lápida. Me pidió que cerrara los ojos. Solo veía un mundo oscuro y silencioso, me había acostumbrado a las tinieblas. Ella me dijo que agradecía todo lo que pude hacer por ella, y que no era el responsable de aquel odioso accidente, que no debía seguir cargando el peso de la culpa. No entendía nada, ella estaría bromeando conmigo. Acto seguido subí mis pesados párpados, aquella tumba donde antes nos paramos tenía el nombre de Renata. Desesperado giré en busca de su cercano encuentro, grité y sollocé interrumpiendo la desesperante calma. El abrupto terreno solamente mostraba tristes santuarios, ella no estaba. Me había vuelto a quedar solo para siempre. Después de ese día que tanto añoraba, mi vida se convirtió en un pérfido desastre. El gélido ambiente atravesaba las endebles paredes de mi coche, estaba obsesionado en mi travesía, no podía perder a nadie más. Yo abandoné a Esmeralda, solamente cargaba con el peso de la culpa. ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué debí hablar? La deserté de mi mente y la traicioné por completo, pero sigo vivo gracias a ella. Cuando vivía feliz ella era mi amiga, se preocupaba por mí e intenté salvarla de la pandilla, pero finalmente acabé olvidando mis raíces.
Renata resultó ser un alivio para mi vida, pero ella también era una marioneta de mi mente, cuyo titiritero era el cargante arrepentimiento. Igual que con Gerardo, intenté obrar bien, sin embargo, acabé siendo el responsable de una irreparable catástrofe. Nada de esto ha sido real, la aburrida monotonía lideró mi existencia. ¿Cuál era mi papel? ¿Qué pasará si consigo mi objetivo? ¿Volverá todo a la normalidad? ¿Acaso era esto una inmunda pesadilla? Reflexionaba esas preguntas mientras conducía a un pesimista horizonte, un frío sudor sometía mi piel a una incomodidad extrema. Después de mucho tiempo acabé llegando a mi destino. Estaba muy ansioso. Paré el coche cerca de una tienda de arneses, un elevado risco me separaba del humilde poblado donde supuestamente mis padres habitaban. Subí el tedioso acantilado con dificultades, caí numerosas veces, pero nunca me rendí, desperdicié toda mi energía, la cual dio sus frutos. Al subir, unas chozas de paja me acogieron a lo que sería mi nuevo hogar, podía escuchar una artificial máquina y jaleo a lo lejos. Entré a todas las cabañas, una de ellas pertenecía a mi familia, satisfecho y con las lágrimas nublando mi vista, fui a buscarles enorgullecidamente. Había logrado mi objetivo. Una curiosa oficina llamó mi atención, ingresé en ella, dentro, unos azules cajones estaban desperdigados por la sala. Los abrí y leí los papeles que formaban su contenido. Resulta que este poblado está involucrado en un proyecto para salir de la catastrófica crisis. Un grupo de personas iba a construir nuevas metrópolis en los lugares más remotos de la Tierra para escapar de una desolación desconocida. Un proyecto llamado La cura de la inexistencia captó todo mi campo de visión, pero una frustrada charla me distrajo. Unos armados sujetos estaban de pie a pocos metros míos, les embestí y bajé por una frondosa ladera, cuyo paisaje acababa en una bella ciudad. Quedé embobado, pero los sádicos ya me habían alcanzado, opuse resistencia mientras saqué mi diario, donde anoté toda la historia que he vivido y ellos me dispararon en la pierna, fui obligado a no moverme mientras los desconfiados criminales presuntamente hablaban con su malévolo jefe, llevándose mis memorias con ellos. La herida lucía terriblemente mal, me habían dado en el tobillo, se estaba volviendo morado. Vi una blanca luz, esa luz me era familiar. Unas antropomórficas sombras emergieron del reluciente destello, me estaba muriendo. Pude ver a Pedrito, sin ese dichoso aparato, él vino saltando alegremente, me enseñó un ridículo bailecito que se había creado mientras me pedía jugar, no lo podía creer. Gerardo y Renata vinieron después, ellos se alegraron de verme, me dijeron que ahora iba a estar con ellos. Me arrastré por el suelo llorando a moco tendido, estaba delirando, no podía aceptar mi muerte pero más, me dolía ignorar a las únicas personas que me habían querido. Caí rendido frente a unas características zapatillas, convencido de mi memoria, alcé la vista, ahí estaba Esmeralda, tal como la recordaba. Ella me chocó los 5, ese solía ser nuestro saludo en los viejos tiempos, estaba rodeado de mis amigos. Escapé del pasado y seguí arrastrándome, entonces vi a mis padres, ellos sí eran reales, empezaron a llorar de alegría, pensaban que me habían perdido para siempre. Me acomodé en sus hombros, había conseguido mi objetivo, bajamos cautelosamente por la senda mientras les conté mi odisea, inquietudes y experiencias. Pero un disparo atravesó mi pecho, caí rendido al suelo, los morbosos sujetos que conocí en la oficina comenzaron a gritar. Les había desobedecido al moverme, y eso les parecía una gran muestra de desconfianza, mis padres se enfrentaron histéricamente con ellos, no podía hacer nada, mi vista comenzó a nublarse, hasta tornarse en un negro vacío.